Quiero empezar con este espacio platicando con Mercurio, que nos hable un poco sobre el tema que me parece muy interesante, porque es lo que tiene que hacer cada uno de estos equipos, decir que es un marcador, ¿no? Estamos yéndonos al medio tiempo en un marcador en donde va ganando Claudia Sheinbaum. A ver, quiero que nos diga Mercurio por cuánto va ganando y en esta lógica de un partido de fútbol, cómo ve las estrategias de una y otra representación de proyecto de país y qué es lo que tienen que estar haciendo una y otra. Y también, por ahí, si lo están haciendo bien, lo que tienen que hacer cada uno de estos dos opciones. Porque la realidad es que, aunque vamos a hablar de Maynes en algún momento, hay estas dos opciones nada más, ¿no? O sea, es Claudia Sheinbaum o es Xóchitl Gálvez y lo que cada una de estas candidatas representa. Mercurio, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Adelante con este tema. Gracias, querido Jonathan. Y pues sí, nada más para aprovechar el cierre que hiciste de esta introducción. Maynes hay que dejarlo para después. La verdad es que cuando te escogieron a Maynes, Movimiento Ciudadano casi decidió ya no jugar, y eso nos ayuda para esta metáfora que muy amablemente me permites presentar. Yo quisiera hablar de lo que estamos viviendo básicamente como si fuera, como ya lo mencionaste, un partido de fútbol, y adelanto una de tus preguntas. Me parece claramente que nos vamos al descanso en un 4-0 clarísimo a favor de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo podemos hablar entonces de la estrategia o de las tácticas que cada uno de los equipos tendría que llevar a cabo en este medio tiempo? ¿Qué clase de replanteamiento tendría que estar haciendo pues la directiva y sobre todo el director técnico o la directora técnica de cada uno de los dos equipos? Bueno, para poder contestar esa pregunta hay muchas aproximaciones. A mí se me ocurrió una en particular. Creo que podríamos hablar de estilos nacionales, ¿no? De los famosos estilos nacionales de fútbol, y entonces ya después podemos tratar de aplicar esa metáfora al momento que estamos viviendo. Me gustaría empezar, por ejemplo, con España. España juega mucho al tiki-taka, lo sabemos bien. ¿Qué significa esto? Bueno, pues es un juego muy de asociación, ¿no? Tienes toques muy cortos, buscas tener mucha posesión de la bola, es un juego muy vistoso, normalmente tiende a los goles. El gran problema del tiki-taka es que si tu equipo no tiene el nivel táctico y técnico para poderlo sostener, normalmente se cae muy fácilmente. Está Inglaterra, también otro estilo, normalmente es muy duro, muy rápido, hay pases directos, hay transiciones muy claras, hay mucha fricción, mucho juego aéreo, muy aguerrido. Esto ha ido cambiando conforme se ha internacionalizado la Premier, pero en general podríamos decir que eso todavía constituye la identidad inglesa. Después tenemos, y no lo podía dejar pasar, el estilo argentino, que realmente es mucho más complejo y no es realmente un estilo. Podríamos hablar de dos estilos. El estilo de Bilardo, por ejemplo, del que ya hablaré después, que fue el que los llevó a ser campeones en el 68, y ahora también el estilo pues del actual campeón, campeón del mundo, del director técnico Scaloni, que básicamente es un juego que se caracteriza por tener centrales muy buenos y muy dinámicos, en donde cuando te atacan, intentas sacar la bola hacia los laterales, y cuando atacas tienes que tener la suficiente flexibilidad como para acompañar el ataque de los delanteros tradicionales y hacerlo mucho más fuerte. Y finalmente, y en este quiero hacer un énfasis porque me parece que es muy importante por el momento en el que vivimos, el famoso catenaccio italiano, que algunos incluso le dicen el antifútbol, porque dicen que no es vistoso, que no es divertido, etcétera, etcétera. Bueno, eso es básicamente, catenaccio significa cerrojo, y me parece que es muy claro cuál es la idea. Es un juego basado en el repliegue y en el contragolpe. Usas una cantidad importante de tus fuerzas para echarte para atrás y protegerte, y esperas el error y el desgaste rival para poder salir con contragolpe a conseguir los goles que necesitas. Esos son los estilos. Vamos a utilizar esos modelos para tratar de ver en qué momento estamos y si los equipos están haciendo una buena táctica o no. Y para eso les agradeceré que me ayuden con el video que seleccionamos para empezar a hacer el traslado al momento político que estamos viviendo. ¿Y qué números da en cuanto a preferencias entre ambos? Voy a número y tendencia. 51% de los encuestados dijo Claudia Sheinbaum. 27 dijo Xóchitl Gálvez. 51, 27. Cuando empezó la precampaña, la presentamos aquí y era 50-26. O sea, un mes después, a media precampaña, era 50-25. Hoy es 51-27. O sea, del 50-26 pasó al 51-27 prácticamente igual. ¿De dónde agarraron esos dos puntitos? Pues de los que tenía Samuel, que los pierde y se le quedaron nada más 5 puntos a Jorge Álvarez Maynes, ¿no? Pero quiere decir que los 60 días de precampaña realmente no movieron gran cosa. O sea, entonces,
si los candidatos creen en algo, crean en la tendencia, que no vean los números. Entonces dicen, subí o bajé. Pues creo que Claudia conservó y Xóchitl conservó. O sea, conservaron. Pues muchas gracias por ese video. Básicamente ahí se sustenta lo que yo les decía al principio. Estamos en un medio tiempo, en un clarísimo 4-0. Y además, si tuviéramos que extender un poquito la metáfora, tendríamos que decir que vamos 4-0 casi desde el minuto 1, como si hubieran metido, o desde el minuto 5 del inicio del juego. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, básicamente tenemos un juego en donde la clara presión está del lado perdedor, que además es un lado que está perdiendo durísimo. Pero hay que tener claridad también del lado ganador para no perder la cabeza y dejar ir al partido por algunas tonterías. ¿Cómo jugar? A partir de esto, ¿cómo hay que jugar? Bueno, la decisión de cómo jugar no es caprichosa. Y es obvio que el equipo de Xóchitl pues le urge meter goles. Y quizá para eso lo mejor sería, con base en los modelos que platicamos hace ratito, pues a lo mejor una agresividad inglesa, todo esto que hablábamos de Scaloni y del estilo argentino, un baile español, tratando de conseguir todos los goles que fueran posibles. El problema, como les decía, es que esto no es una decisión caprichosa, no pueden escoger lo que quieran. Depende básicamente del equipo que tengas. ¿Y qué tiene Xóchitl? Bueno, no tiene uno, sino tiene 15 directores técnicos. Y todos además son un fiasco y están peleados entre sí. De todos no haces uno. Entonces realmente tienes un problema táctico importante. Además, los jugadores que tienes en la cancha, todos juegan en las ligas veteranas y ninguno con particular gracia. De hecho, son famosos por ser trácalas y tramposos, de los típicos que se van a las cachas tratando de lastimar al enemigo y viendo si así puede entonces empezar a competir de la manera más desgraciada posible. Y además avientan a la menor provocación, es decir, todo este juego chafa. Y finalmente, bueno, lo que todas y todos sabemos, tu delantera no trae nada. Literalmente trae pura payasada. No ha habido por parte de la delantera, y obviamente aquí me refiero a Xóchitl Gálvez, ni siquiera un tiro a gol. Así de dramático, así de terrible ha sido la situación. Ha habido puros golpes volados, gambetas torpes dignos del Matías Buoso del América, y ojo del América, porque en Santos recuperaban la magia, eso hay que decirlo. Y también mucha soledad, mucha soledad. No tiene puntas que verdaderamente la acompañen, ni medios que corran para alcanzarla. Entonces, eso es dramático porque Xóchitl básicamente, como decía Roy, necesita cambiar la tendencia, pero no tiene el equipo para poderlo hacer. Entonces, francamente, lo que le queda es una estrategia de cerrojo italiano y esperar un milagro que paulatinamente le dé un contragolpe para poder tratar de cambiar la tendencia y la situación actual, que no creo que suceda. Curiosamente, me parece que Claudia, yendo al otro equipo, está en la situación opuesta, pero curiosamente eso lo debería llevar a usar la misma estrategia, es decir, el catenaccio italiano. Simple y llanamente porque ella va con 4 goles arriba. Entonces, de lo que se trata es de mantener esa diferencia. Con una salvedad, aquí ni siquiera hay necesidad de salir al contragolpe. Entonces, me parece clarísimo que el equipo de Claudia lo que tiene que jugar es a un catenaccio italiano muy disciplinado, muy riguroso, que la lleve a la victoria que ya se perfila. Qué interesante esto del fútbol, porque sin duda que hay mucha audiencia que le apasiona y le gusta. ¿Ustedes creen que pueda ser que Xóchitl quiera meter goles desde las cabinas de la narración de los medios de comunicación? Porque lo que hemos visto en esta precampaña con Xóchitl ha sido más mediático que de campo, ¿no? O sea, más mediático de estar haciendo entrevistas o de dar entrevistas a diferentes medios de comunicación. Muy específicamente más a Ciro Gómez Leiva, que ya aparece como colaboradora permanente ahí con Ciro Gómez Leiva, y que pretenda que a partir de ahí, y haciendo esta metáfora del estadio y de todo este ambiente, el que quiera meter el gol desde la cabina de narración, donde están los medios de comunicación o los locutores, ¿no? Y que eso pues también me parece que es algo terrible, también dado que los medios de comunicación están pasando por uno de sus procesos de destrucción y de colapso más grandes en credibilidad, en cuestión de ética, en cuestión de que la gente les crea, de que la gente en verdad los aprecie como verdaderos líderes de opinión a quienes creerles, ¿no? Entonces, bueno, es una metáfora interesante. ¿Tú cómo ves, siguiendo esta parte del partido, Ulises, tanto el equipo de Xóchitl Gálvez, que yo en algún momento pienso que todas estas personas no solamente son malas, sino que muchas ya en medio del primer tiempo se fueron a la banca o se fueron a las regaderas, decir literalmente no están ahí porque ya no les importa el partido en general, sino nada más lo que puedan proveerse a sí mismos en una candidatura plurinominal o en alguna
cuestión que les asegure tener el fuero, tener presupuesto, tener visibilidad política en algún puesto de elección popular y en muchos casos plurinominales, ¿no? Que ni siquiera vayan a la competencia del voto. ¿Cómo lo ves tú? Me encantó la metáfora de Mercurio. No estoy de acuerdo con él en muchas cosas, ¿no? De hecho, el tiki-taka es el heredero del fútbol holandés, que es un ejemplo estratégico a todos los niveles, pero bueno, esa es otra discusión. Y también la estrategia del fraude, que ya no está ahorita tan a la mano, pero que fue una gran posibilidad siempre de la derecha, sobre todo durante los gobiernos del PRI y obviamente en aquel megafraude de Calderón, y que para mí es la que usó Argentina en el último mundial, porque prácticamente ese mundial se lo regalaron, pero afortunadamente esa posibilidad ya no existe en este momento, ¿no? En efecto, pues estamos hablando de un equipo que está totalmente fracturado, un equipo que precisamente, como tú dices, Jonathan, está centrado en personalidades que buscan intereses propios, eh, pero también están sostenidos por mucho dinero. Es decir, como estos equipos árabes que ahorita se están elevando, recogiendo estrellas, un poco en decadencia, pero estrellas al fin de todo el fútbol y que tienen todo el dinero del mundo, o como el PSG, el equipo francés, en donde estaba jugando Messi ya, en donde se retiró en Europa, que quiere ganar la Champions League, siguiendo con la misma metáfora, a punta de billetazos. Y aquí hay mucho billete detrás del equipo de Xóchitl Gálvez y detrás de ella misma como candidata, aunque como dice Mercurio, pues hay un patriarcado mayormente que está dirigiéndola técnicamente, ¿no? Yo quisiera que fuéramos a un video para seguir dentro de esta dinámica, un video que preparamos para que... Ahorita vamos al comentario ya como tal de lo que tienes. Solo quisiera escuchar también a Beth con respecto a esta propuesta de Mercurio para introducir a otro tema central. Permíteme tantito con eso, Ulises. Beth, a ver, ¿tú cómo estás viendo? A mí, soy sincero, no sé mucho de fútbol, entonces no entiendo. A ver, ahorita a lo mejor Mercurio quiere tener no sé, hablar un poco con lo que respecto a lo que dijo Ulises, pero si fuese un partido así como lo vemos, yo no lo entiendo, no sé a ti, Beth, si te guste o conozcas de fútbol, pero me parece una metáfora interesante en estos momentos. ¿Cómo ves el partido a estas alturas? Sí creo que está a la mitad, ¿no? Sí creo que estamos como en el medio tiempo y además tiene mucho sentido porque en ese medio tiempo pues se van a descansar, ¿no? Como que se van a recuperar un poquito de toda la energía gastada, ¿no? Por el primer tiempo. Además, hacen los cambios que se tienen que hacer para empezar el segundo tiempo, tal vez con algunos nuevos cuadros, quitar algunos, poner a otros. Pero la realidad es que ir, como dice Mercurio, también estoy de acuerdo que es 4-0, es una gran ventaja y ahí hay un gran peligro. Por un lado, confiarte de que tienes esos 4 y por otro lado, el que pienses que, bueno, lo tienes ganado y que no tienes que ser igualmente de ofensivo o de defensivo porque pienses que ya ganaste el partido, cuando pues al final hay muchos otros factores que van a seguir jugando en ese segundo tiempo. ¿Cómo lo ves tú? Yo coincido contigo, la verdad es que tampoco sé mucho de fútbol, pero me gusta mucho esta metáfora que usa Mercurio porque es un poco más accesible, sobre todo para las audiencias que, como ya comentabas, pues a muchos o a muchas les gusta el fútbol, entonces seguramente lo están entendiendo perfectamente. Yo también creo que estamos en un medio tiempo porque venimos de una precampaña y una pues antesala política en la que vemos cómo estaban escogiendo a Xóchitl como precandidata y cómo por el otro lado, pues Morena transparentaba este proceso en el que, pues a final de cuentas salió Claudia Sheinbaum como la que triunfó dentro de este proceso interno para encabezar pues esta candidatura. Veíamos también en la precampaña que hacían eventos pues prácticamente todos los días, bueno, al menos a la doctora Claudia se le vio así. Los eventos de Xóchitl fueron un poco más espaciados, pero también la veíamos por ahí. Y algo que me llama mucho la atención es esta observación que haces, porque más allá de este partido que se está disputando en una cancha donde evidentemente nos estamos jugando pues muchísimas cosas, esta disputa por el poder que ya comentabas al inicio del programa, que implica muchas cosas porque es la continuidad de un proyecto que está transformando el país
por lo que habíamos vivido las y los mexicanos tras un periodo neoliberal, o este otro pues proyecto, si podemos denominarlo así, en el que estas personas que ahora también estamos viendo que siguen siendo las y los mismos de siempre, pues quieren regresar a estos espacios de poder para continuar con las políticas neoliberales, ¿no? Entonces tenemos pues estos dos equipos, regresando un poco a esta metáfora, si es que es un poco así. Y bueno, ahora vamos a ver qué va a seguir sucediendo. Yo también creo que ahorita estamos en un medio tiempo por este periodo de intercampaña. Sin embargo, a mí me parece, no por decir que no deben de confiarse del lado de quienes quieren construir el segundo piso de la cuarta transformación, pero sí me parece que hay un piso bastante sólido, que se ha estado jugando bien, y también algo que me gustaría mucho destacar, que creo que ya habían comentado, es que no se está jugando pues en un contragolpe. Algo muy característico que me parece que vale la pena remarcar es que en los discursos del cierre de precampaña de cada una de las candidatas, pues Xóchitl se enfocó en tratar de golpear al proyecto de la 4T, en descalificar a Claudia Sheinbaum. Incluso hemos visto que ha hecho comentarios hasta misóginos en contra de pues quien es su adversaria en la misma situación. Y por el otro lado, Claudia Sheinbaum, no solamente el día del cierre de precampaña, sino en todos los eventos que fueron precursores de este cierre, pues lo que estuvo hablando más, lo que fue predominante en este discurso, era resaltar los logros que han estado transformando a nuestro país con este movimiento de la cuarta transformación, y también, sobre todo, cómo se le va a dar continuidad a este proceso, ¿no? A mí me parece que no es que se estén confiando, sí creo que todavía se le tiene que seguir, como dirían ahí, se le tiene que seguir echando todos los kilos de carne al asador, pero sí me parece que pues hay algo ya evidente que estamos viendo y que también pues tiene que ver con toda esta politización que estamos viviendo en México y que también pues es característico de este Plan C, que así se llama este gran programa, querido Jonathan.